Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. El día jueves 1 de septiembre vamos a realizar nuestro primer examen parcial. El examen se va a realizar a las 16 horas. Van a estar presentes las dos secciones. Su variante se les va a hacer llegar por su correo electrónico al que les estoy enviando el enlace para las sesiones. Ahí van a recibir ustedes su variante, les va a aparecer el formulario para que puedan abrir el formulario y empezarlo a trabajar. Les recomiendo, por favor, no salirse del examen, tener sus leyes físicas al alcance, porque las respuestas deben de llevar fundamento jurídico. El examen está elaborado en dos series. La primera serie se compone de 5 preguntas con una ponderación de hasta 3 puntos cada una, y serían 15. Y la segunda serie es un caso práctico que puede ser la introducción, puede ser el cierre de un instrumento público. También está compuesto por una razón de testimonio o la razón de testimonio especial de los que hemos podido redactar. El día de ayer nos reunimos con algunos estudiantes que pues yo les mandé el enlace a todos, pero los que pudieron y quisieron estar presentes nos pudimos reunir y hacer algunos comentarios al respecto de los casos que se les han planteado. La idea de los casos es para que ustedes tengan más o menos un concepto cómo se va a realizar la parte práctica. La parte práctica la van a contestar ahí electrónicamente en su teléfono, en su laptop. Ahí van a poder contestar la parte práctica, igual que las respuestas a las preguntas. Lo que sí les pido, por favor, es de que no se salgan del examen, porque si se salen del examen, algunos me dicen, mira, es que yo me salgo porque tengo mis leyes en el teléfono, tengo mis leyes en mi laptop. Entonces le digo, no, lo ideal es tener sus leyes físicas, para que puedan ustedes inmediatamente ubicar el fundamento jurídico que le van a consignar a su respuesta. Entonces, esa sería a su correo, hoy les envié el enlace, a ese correo les va a llegar su variante el jueves a las 16 horas, por favor, ¿sí? Lo vamos a hacer a las 16 horas porque en la primera sección pues hay algunos estudiantes que por motivos de trabajo, por motivos de tráfico o posiblemente de lluvia, no pueden estar a la hora en punto. Entonces, para que no haya ningún inconveniente de esa naturaleza, las dos secciones vamos a empezar a las 16 horas 4 de la tarde. Y el tema que hasta donde viene el examen es hasta el tema de los testimonios, formas de reproducir la escritura. Ahí vimos, en primer punto, vimos los elementos personales en los instrumentos públicos. Así se llama el tema, elementos personales en los instrumentos públicos. El segundo tema fue la escritura matriz. Y el tercer tema es las formas de reproducir la escritura matriz. Ahí vimos varios elementos: testimonio, testimonio especial, vimos copia simple, vimos copia legalizada, también vimos las partes del testimonio, vimos también dentro de los testimonios cuáles son los efectos de cada uno de los testimonios, tanto el testimonio especial como del testimonio para la parte interesada. Acuérdense que nosotros no le vamos a llamar primer testimonio, nosotros solo le vamos a llamar testimonio. Y las partes del testimonio son la parte que reproduce el instrumento público y la razón. Entonces, la razón es cuando iniciamos este testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad y que para entregarle a la persona que le vamos a entregar, que puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Esa es la razón del testimonio. Y la razón del testimonio especial es cuando redactamos testimonio especial de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad, en tal fecha, y que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos, extiendo número, sello y firma. Acordémonos que en este testimonio tenemos que cubrir el impuesto notarial. Entonces, esa pregunta puede venir redacte la razón del testimonio especial.
B, cite impuestos a cubrir. ¿Qué impuestos vamos a cubrir en el testimonio especial? En el testimonio especial vamos a cubrir el impuesto notarial. Ahí tenemos que haber estudiado el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y timbre notarial, porque ahí está la regla, cómo vamos a cubrir el impuesto notarial. Entonces vamos a decir, por ejemplo, si es un caso de valor determinado, por ahí alguien en la otra sección me dice, mire, el caso tiene un valor de 150,000 quetzales. Y acordémonos que el timbre notarial se cubre 2 por millar, 2 por millar. 150,000, 150 millares. 150 por 2, 300. Entonces vamos a cubrir de timbre notarial 300 quetzales. Ustedes van a contestar, respuesta, timbre notarial, 300 quetzales. Fundamento jurídico, artículo 3, numeral 2. La literal, si no me recuerdo qué literal es, pero como ustedes tienen sus leyes ahí, pues no van a tener que memorizarlas, sino que únicamente indicar qué literal es. Además, en el testimonio especial, debemos de cubrir timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Entonces, B, la respuesta B sería timbre fiscal, 50 centavos de timbre fiscal por hoja, artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Así sería la respuesta en ese caso. Y en la otra parte práctica, pues vendrá que redacten una razón de cierre, vendrá que redacten el cierre de un instrumento público o vendrá que redacten la introducción. Acuérdense que la introducción tiene dos partes, la comparecencia, el encabezamiento y la comparecencia. Entonces, si dijera, redacte la introducción del instrumento correspondiente, ustedes saben que es una escritura pública. Y entonces tendrán que redactar el encabezamiento y la comparecencia, con base a los datos que se le van a proporcionar. Si faltaran datos, por ejemplo, los tienen que aportar ustedes. ¿Qué datos pueden faltar? Por ejemplo, si dice la señora fulana de tal, quien tiene lesionada la mano y que le es imposible firmar, ahí va a faltar un dato, el nombre del testigo. Eso lo tienen que aportar ustedes. Como saben que tiene que firmar una persona a su ruego como testigo rogado, entonces ustedes van a redactar. El infragito notario hace constar que leía el presente instrumento a la compareciente o a la otorgante, quien enterada de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifica, acepta, y quien por no poder firmar, deja la impresión dactilar del dedo pulgar derecho, firmando a su ruego, María Cristina González Ochoa, persona civilmente capaz, idónea y de mi conocimiento. Punto y final. Ahí termina. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que ponerle mucha atención. Por ejemplo, si falta algún dato, la fecha del instrumento es la fecha del examen. ¿Sí? Eso se tiene que tener muy importante. Si me ponen otra fecha, pues no les pongo malo, pero sí les voy bajando. Sí les voy bajando punteo dependiendo los requisitos que falten o los errores en que se incurre. Entonces, más o menos, ese es el perfil de la variante. La variante le vamos a dar hora con 15 minutos, es decir, 60 minutos más 15. Son 75 minutos los que vamos a dar. Y yo les digo a la otra sección, les voy a dar 5 minutos de periodo de gracia, aunque a mí me van a reportar que el examen entró fuera de tiempo, pero 5 minutos después todavía califico el examen. Pasados los 5 minutos, ya no califico el examen porque ya se excedió del tiempo que se les proporcionó. Por eso les pido, por favor, que todos estén pendientes a las 16 horas. Puede ser que yo el examen o la variante se las envíe, puede ser que se las envíen pues, antes, en la mañana, a mediodía, o posiblemente en la madrugada, les puedo enviar la variante, pero por favor la pueden abrir hasta las 4 de la tarde, que va a ser la hora en que vamos a realizar la prueba. Entonces, si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, porque ya los puntos objeto del examen ya están, 3 puntos vamos a evaluar nada más. No nos dio tiempo de llegar al punto número 4, pero eso creo que les favorece porque no cargamos mucho el examen de preguntas ni de casos prácticos. Entonces, por hoy, ¿se acuerdan que la vez pasada eran 10 preguntas? Ahora son 5. En el segundo parcial ya no son 5, serán 3. Porque más me interesa la práctica. Ya en el final ya ni vendrán preguntas, sino solo casos prácticos. Entonces, para irnos adentrando a la práctica de redactar los instrumentos públicos.
dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Las observaciones del examen, los comentarios, las observaciones, yo se los voy a mandar en el transcurso antes del examen. En el transcurso del día jueves yo les envío las instrucciones que deben de observar en el examen. ¿Por qué les mando las instrucciones antes? Primero, para probar que todos reciban su correo. Segundo, para que ustedes primero vean cuáles son las instrucciones que deben de seguir. Y tercero, para que el día del examen, ya a la hora del examen, ya no estén ustedes pensando en las instrucciones, ya saben claramente qué instrucciones deben de observar al desarrollar la variante. Sí, Samuel, le escucho. Disculpe, licenciado, la fecha del instrumento dijo de la fecha del examen, ¿verdad? Es que no lo Es la escuché fecha bien. del examen, que será 1 de septiembre. Sí, el 1 de septiembre. Ok, gracias. ¿Sí? No, primero no, 1. Bien, si hay alguna duda, algún comentario del tema de la forma de reproducir la escritura matriz, vimos los testimonios que también se llaman traslados, las clases de testimonios, vimos los regulares y vimos los irregulares. Dentro de los irregulares citamos 3, el testimonio del índice, 92 del Código Notariado, el testimonio de las partes conducentes, 493 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el testimonio de la ley de rectificación de área, que es 14 y 15 del decreto ley 125-83. Esos son los fundamentos jurídicos que tenemos de los testimonios irregulares. De los testimonios regulares vimos el testimonio para la parte interesada, que únicamente le vamos a decir testimonio, y el testimonio especial, que es el que debemos de remitir a la directora del Archivo General de Protocolos. Eso vimos, y luego vimos también las formas en que, las partes que integran el testimonio, la parte que reproduce el instrumento público y la parte de la razón. Y después vimos las formas de extender los testimonios. ¿Cómo puede el notario extender los testimonios? Estoy siguiendo el programa. Y luego el pago de los impuestos, pues con el pago de los impuestos, no sé, el día de ayer, como les decía, nos reunimos con algunos estudiantes por la noche para evacuar algunas dudas que tenían en cuanto a las leyes fiscales. Yo le envié el enlace a todos los que quisieron estar, pues como era una cuestión voluntaria, pues asistieron. Y si no, pues si tienen dudas aún todavía de la parte tributaria, entonces la pueden formular ahorita. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Amelia. Fíjese que estaba resolviendo precisamente el caso que estaba usted hablando ahorita, donde el negocio es por 150,000, pero me hice bolas en lo de los impuestos. Los impuestos a satisfacer, ahí paga también el 3% del impuesto sobre la renta. Porque ¿Impuestos? Es que tengo el 3% del impuesto sobre la renta del artículo 2, numeral 9. No, impuestos sobre la renta no hemos visto nosotros, Amelia. Ay, ando perdida. Es el impuesto fiscal, es el impuesto de timbre fiscal. Cuando se trata de la primera inscripción de dominio, es decir, que cuando se crea la finca ya está creada, ¿no? Se crea la finca y se vende. Esa compraventa paga el impuesto al valor agregado. De esos 150,000, usted tiene que hacer la operación y determinar el 12%. ¿A cuánto equivale el 12% de 150,000 quetzales? Y entonces ahí va a tener usted el monto que va a pagar de impuesto al valor agregado, porque es la primera venta. La segunda o ulterior venta ya cubre el timbre fiscal, que es el 3%. Por eso en el caso, y creo que en el caso dice, es el cuarto propietario. Hay un caso donde dice, es el cuarto propietario. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto que va a pagar en ese caso es el impuesto del timbre fiscal, que es el 3% del valor del contrato. En eso, vean, por eso hay que tener mucho cuidado con esas. Yo les he estado suplicando encarecidamente que lean, que estudien, que analicen esas leyes fiscales. ¿Qué leyes fiscales o qué leyes impositivas, digamos? Tenemos la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, tenemos la ley del impuesto al valor agregado y tenemos la ley del timbre forense y timbre notarial. El timbre notarial es el que pagamos los notarios y ese timbre notarial se cubre
conforme al artículo 37 del Código de Notariado, se cubre en el testimonio especial, es decir, el testimonio que remitimos a la directora del Archivo General de Protocolos. Y les digo remitimos porque el testimonio decimos que para entregarle a Juan Pérez, porque él llega y dice, licenciado, vengo por mi testimonio o vengo por mis escrituras, a él se lo entregamos. A la directora no se lo entregamos porque ella designa a un empleado para que reciba los testimonios. Entonces, por eso consignamos que para remitirle, se lo remitimos, se lo enviamos. Quien lo reciba, no sabemos quién lo va a recibir. Hay varios empleados ahí que lo reciben. Entonces, que para remitirle a la directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, número, sello y firmo en 4 hojas. 3 de papel de fotocopia y la 4ª que es la presente. Así es como redactamos esa. Licenciado, disculpe, en este caso sí es el cuarto propietario. Entonces yo hice el cálculo que de timbre fiscal tengo que pagar 4,500 quetzales. ¿Sí? Ahora, ese es el 3%. ¿Perdón? Ese es el 3% del valor. Es el 3% del valor del timbre fiscal, es el que tendría que pagar. Sí. Ahora, el 2 por millar son 300 quetzales que lo pago en el testimonio especial. Correcto. Y tengo la otra del timbre notarial. Y tengo la otra duda donde se paga 50 centavos por hoja. Es en el testimonio especial. Artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. 50 centavos por hoja. Ese también va incluido en el testimonio especial, entonces. Correcto. Por eso les digo. Este pagaría 3 impuestos. El timbre fiscal, el timbre notarial. El timbre fiscal se paga, se cubre en el testimonio que usted le entrega a la parte interesada. Es decir, en el testimonio de la parte interesada. Ahí se cobre el impuesto del timbre fiscal o el impuesto del valor agregado. Ese es un testimonio. El otro testimonio es el testimonio especial. En el testimonio especial debemos de cubrir el timbre notarial. Artículo 37, literal A del Código de Notariado. Ahí vamos a cubrir el timbre notarial. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Nos vamos al artículo 3, numeral 2, de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial. Ahí está el procedimiento para pagar ese timbre notarial. Pero además del timbre notarial, en el testimonio especial paga 2 impuestos, el impuesto notarial y el impuesto fiscal, que conformidad con el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo, son 50 centavos por cada hoja. Y si el testimonio, sí, son 50 centavos por cada hoja. Ahí es, esos son los 2 impuestos que cubre el testimonio especial. Sí, lo que tenía duda era si había una doble tributación por pagar timbre fiscal en el testimonio especial y también en el testimonio normal, pero no porque son diferentes documentos, por eso es que no hay doble tributación, ¿verdad? No, no hay doble tributación, porque en el testimonio, ya le doy la palabra a Samuel, en el testimonio que le entrega a usted a la parte interesada, se cubre el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Ese es el impuesto que va a cubrir. Mientras que en el testimonio especial se cubre el impuesto notarial. El impuesto notarial, no es un impuesto fiscal, impuesto notarial. Pero además debemos de cubrir 50 centavos por cada hoja. En el testimonio de la parte interesada no cubrimos los 50 centavos por hoja, solo cubrimos el impuesto a que está afecto el acto o contrato, que puede ser impuesto del timbre fiscal o puede ser impuesto al valor agregado. Gracias. Licenciado, así como para la vida real, digamos, ya en la práctica, el testimonio especial se debe sacar copia ya con los timbres fiscales pegados o no. No, porque usted lo reproduce del protocolo. Ajá. Y el protocolo no tiene que adherirle ningún timbre. Usted reproduce desde el protocolo, reproduce el acto o contrato, ya que tiene la fotocopia del acto o contrato, le adhiere los 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja.
Y en la razón, en la otra hoja, en la razón, si leemos bien el artículo 67, en la razón y el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre notarial, en la razón, la hoja que adherimos y que consignamos es testimonio de la escritura X o testimonio especial, en esa razón cubrimos el impuesto notarial. Y si fuera el impuesto fiscal, de conformidad con el artículo 19, tenemos que citar el número, la cantidad de timbres, el valor de los timbres y el número que llevan en un costado. Por ejemplo, el infrascrito notario hace constar que se le adhieren 10 timbres fiscales del valor de 100 quetzales cada uno, los que llevan los números del 0001 al 00010, los que hacen un total, 10 por 10, 10 por 100 serían 1000 quetzales, 1000 quetzales, con los que se cubre el impuesto respectivo. No sé cómo ven eso ahí. Lo sienten muy difícil, lo sienten cuesta arriba. Es que están en las leyes fiscales que les envié. Y para quienes estuvieron el semestre pasado conmigo, se recuerdan que desde el semestre pasado les envié las leyes. Y ahora solo era un repasito nada más, porque desde el semestre pasado yo les había enviado esa lista de leyes. Esta es la oportunidad de hacer preguntas. Eso les decía la otra sección. Hasta el día miércoles voy a recibir todavía preguntas, dudas, comentarios por el correo. Si tienen alguna duda, algún comentario. Aunque yo preferiría que lo hicieran público aquí, porque vean, una duda, a veces hay quienes pues no se animan a preguntar, pero una duda les puede servir a todos, una pregunta. A ver si, Yemina. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perdone, fíjese que yo tengo dudas con la redacción. Es que a mí me cuesta un poco redactar, entonces mi pregunta es, cuando hacemos la introducción, por ejemplo, aquí en el caso número 4, habla de una señora, de su hija y de su esposo, que ellos tres, pues lo que yo entiendo ahí es que quieren que aparezca el inmueble a nombre de ellos tres. Correcto. Entonces, en la introducción te pone primero el nombre del vendedor. Correcto. Y después coloco el nombre de la señora, de la hija y del esposo, así. ¿O cómo sería, licenciado? Primero el nombre del vendedor, porque él es el que va a describir el bien, él lo está vendiendo, el nombre del vendedor con todos sus datos. Vimos que son 7 datos los que debe de consignar. Luego viene el nombre de la compradora, de la compareciente, pero ella va a actuar en distintas calidades. El nombre de la señora, los 7 datos de identificación y después viene cómo está actuando. Quien actúa en ejercicio de la patria potestad y en representación de su hija menor de edad, fulana. Solo el nombre de la niña, de la menor de edad, o el niño, no me recuerdo qué es. Y como gestor de negocios de X. Gestor de negocios porque dice que él está en el extranjero, no puede estar ahí para firmar. Además, no hay un documento, el caso no dice que tenga ella un mandato o que tenga un poder, no lo dice. Si el caso dijera que actúa, que tiene un poder, que el esposo le mandó un mandato, entonces actúa en ejercicio de la patria potestad de su hija menor y en representación de su hija menor de edad fulana y como mandataria, puede ser mandataria general con representación o mandataria especial con representación del señor fulano, calidad que acredita con el testimonio de la escritura. Les mandé una hojita ahí, cómo acreditar las representaciones, eso les va a servir. Esa hojita tienen que tenerla ahí, por lo menos hay que imprimirla y tenerla ahí a la disposición porque tienen que consignar cómo va a acreditar la representación. Así se daría la redacción en ese caso. Ok. No sé si, En este caso, no sé si dijo usted, perdone, licenciado. En este caso usted mencionó de que como no tiene ningún documento para acreditarlo, dijo que era gestor de negocios. ¿Eso qué significa? Disculpe. Wow. Eso es de derecho civil. Sí, es que ese es el problema.
La representación es una cosa totalmente distinta a la gestión de negocios. Cuando vamos a realizar un acto a favor de una persona, pero no tenemos un poder, no tenemos un mandato, pues podemos actuar como gestor de negocios. Pero siempre y cuando no haya gravamen. Si vamos a comprar a favor de X como gestor de negocios un inmueble con hipoteca, no se puede, porque tiene un gravamen. O con servidumbre, no se puede, porque tiene un gravamen. Entonces el inmueble tiene que pagarse al contado, y en esa manera sí se puede actuar como gestor de negocios. Está en el Código Civil. Actos lícitos sin contrato. Eso lo encontramos en el Código Civil. Es que lo que pasa es que hay que reforzar el Código Civil. ¿Se recuerdan que yo el semestre pasado se los decía? El semestre pasado les decía, lleven su Código Civil, y cuando tengan un tiempo libre haciendo una fila ahí en una institución, en un banco, lean su Código Civil. Porque hay que repasar el Código Civil. Si no conocemos, no estoy diciendo si no sabemos, si no conocemos derecho civil y derecho mercantil, no vamos a poder ejercer notarial. Porque eso es lo que aplica el derecho notarial. Entonces sí, hay que leer el tema. Por eso le dice qué artículos aplican en este caso. Y ahí me tienen que fundamentar qué artículos están citando. E indudablemente van a ser o del Código Civil o del Código de Comercio, porque ahí les mandé una constitución de una sociedad en un caso. Hay un extranjero, hay dos personas, una que dice que no tiene documento y otro que lo conoce. Entonces ahí se mezclan cómo puede identificar a los comparecientes. Entonces, sí les digo, vean, y les decía, ya le va la palabra a Helen, les decía la otra sección, yo podría activarles la cámara, porque el Wilgo tiene cómo activar la cámara para ver cómo están respondiendo, pero les digo, miren, yo no lo hago, ¿saben por qué? Aplico aquel requisito para ejercer el notariado, ser de notoria honradez. Y no lo hagan en equipo, porque vi que en la rechazada lo hicieron en equipo y todos cometieron el mismo error. Yo no sé de dónde me sacaron que en una pregunta de la rechazada que decía, cite qué funcionarios pueden practicar la revisión del protocolo, y me citan el director del Archivo General de Protocolos y el subdirector. Yo dije, wow, tal vez reformaron la ley, yo no me di cuenta que hasta el subdirector fue ahora, no sé por qué, pero sí, muchos exámenes tenían esa respuesta, el director y el subdirector. Yo digo, aquí lo hicieron juntos, porque todos tienen la misma respuesta, y todos lo tienen mal, porque todos hicieron la misma respuesta. Entonces, no, háganlos todos ustedes. Yo les he tratado de trabajar con ustedes, mire, no me importa, es domingo, pero he tratado de trabajar con ustedes de tal manera de darles los lineamientos para que puedan aplicar ser de notoria honradez. ¿Sí? Este es un requisito para ejercer el notariado. Está bien que se reúnan, está bien, pero sí vean bien qué es lo que van a responder, porque aquel dice que es el subdirector también. No, yo le doy espacio a los exámenes, ese es el otro asunto. Entonces sí hay que tratar de trabajarlos independientes, hay que ponerle atención al caso. ¿Sí? Sí, Helen, me escucho. Honorable licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Perdone con una inquietud. ¿Qué sucede si el requirente presenta un DPI vencido o en su caso dice no tener en el momento de la celebración del contrato el DPI y dice tener licencia o cualquier otro documento? De conformidad con el artículo 29, numerales 3 y 4, los medios o las formas para identificar a los comparecientes